No veo la presentación. Listo. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de la tarea 2, formas de degradación del suelo, grupo 35. Mi nombre es André Mauricio Padilla Quiñones y les voy a hablar sobre formas de degradación del suelo. La siguiente. Listo. Bueno, eh, pues aquí dice, bueno, la función del suelo. El suelo cumple pues 5 funciones claves, que es la producción de biomasa, la regulación del ciclo hidrológico, el ciclado de nutrientes, hábitat para organismos y la que son los soportes estructurales. Estos procesos son esenciales para la vida vegetal. Impacto por contaminación. La contaminación del suelo ocurre por metales pesados y pesticidas. Se evalúan a través de análisis químicos y se pueden corregir mediante técnicas de remediación, como la fitorremediación, que utiliza plantas para limpiar los contaminantes. La degradación química, pues son los procesos de desalinización, acidificación y pérdida de nutrientes que deterioran la fertilidad del suelo y afectan, y esto ocurre cuando se acumulan sales o se pierde el equilibrio del pH. Los procesos de degradación química y cultivos. La degradación química reduce la productividad agrícola y afecta la biodiversidad del suelo. Las prácticas como la rotación de cultivos y el uso de enmiendas orgánicas son claves para mitigar estos efectos y recuperar la salud del suelo. Bueno, yo creo que pues con el tiempo necesario, gracias. Eso es como eh, el siguiente, compañero. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Diego Fernando Pombo. Soy estudiante del CEAD de Palmira y estoy en 10º semestre pues, de agronomía. Para hablarles de los tipos de erosión, de erosión del suelo. Eh, Tenemos la erosión antrópica, la cual es causada por el ser humano. Este tipo de erosión es producto de actividades humanas que alteran el equilibrio natural del suelo. Tenemos pues la agricultura inadecuada, la cual es la labranza intensiva, el monocultivo, la deforestación, lo cual puede reducir la capa vegetal protectora del suelo, haciéndolo vulnerable a la erosión. La causada por urbanización, que pues se basa en el desarrollo de infraestructuras como carreteras, edificios o ciudades, lo cual altera la estructura natural del suelo, causando compactación, desechos y destrucción de la capa fértil. La erosión, tenemos la erosión eólica, perdón, la cual es provocada por la acción del viento, sobre todo en zonas áridas o semiáridas con suelos ligeros y desprovistos de vegetación. En ella encontramos la suspensión, la cual hablamos de las partículas más finas del suelo, como el polvo, levantadas por el viento y transportadas a grandes distancias. Tenemos la saltación, son las partículas de tamaño intermedio que son levantadas brevemente por el viento y caen en pequeños saltos golpeando el suelo y levantando otras partículas en el proceso. Y la reptación, que son las partículas más grandes como la arena o la grava, las cuales son empujadas y rodadas por las superficies del suelo debido a la acción del viento. También tenemos la erosión hídrica, la cual es causada por el agua, ya sea pues por lluvia, ríos o escorrentias superficiales. Este tipo de erosión es muy común y tiene varias formas. La erosión por lámina, que se refiere a la remoción uniforme de la capa superficial del suelo a causa del agua que corre por la superficie sin formar canales visibles. Esta pérdida es lenta pero constante. La erosión en surcos, en la cual el agua comienza a concentrarse en pequeños canales que pueden observarse en la superficie del suelo, como lo vemos en muchos cultivos. Los surcos son poco profundos, pero pues al ser continuos tienden a agravarse porque el agua corre por en medio de ellos. La erosión en cárcavas, la cual ocurre cuando el agua erosiona surcos más profundos y anchos llamados cárcavas. Estas pueden causar un daño severo y son difíciles de controlar una vez ya se formaron. Y la erosión en gullies, que son surcos más grandes de las cárcavas, permanentes y difíciles de reparar. Representa una gran pérdida para el suelo fértil y genera grandes desequilibrios en el paisaje.
Por último, tenemos la erosión gravitacional, la cual es causada por la fuerza de la gravedad y ocurre en áreas con pendientes pronunciadas, donde el suelo se desliza o cae cuesta abajo. La vemos constantemente en carreteras, por ejemplo, los deslizamientos que suceden cuando grandes masas del suelo se desplazan rápidamente por una pendiente, generalmente por lluvias fuertes o debido a la inestabilidad del terreno. Tenemos los derrumbes, que son una caída rápida y abrupta de grandes bloques de suelo o roca desde una pendiente empinada. Y por último, el creep, que es un movimiento lento y casi imperceptible del suelo en pendientes suaves, aunque lento, con el tiempo puede causar daños significativos a estructuras y vegetación. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Francisco Hucho Caicedo Patiño, estudiante de agronomía, inscrito en la sede de Palmira. Conceptos y objetivos del manejo y conservación de suelos. Concepto del suelo. Se tiene que el sustrato más importante para ellos de los seres vivos, porque sobre él se desarrollan todos los procesos vitales. El concepto de manejo y conservación de suelos, el concepto hace referencia a un conjunto de técnicas y prácticas para evitar la degradación, la erosión y el agotamiento del suelo. Las técnicas de conservación del suelo están orientadas a un uso, a largo plazo, pensando en un futuro. Los objetivos de manejo y conservación de suelos. Sus objetivos son básicamente conservar y reponer de manera orgánica y nutriente del suelo, aumentar la productividad, prevenir daños por erosión hídrica, conservar el agua, promover sistemas de producción sostenibles. Técnicas para la conservación del suelo. Algunas técnicas para conservar el suelo son aplicar materia orgánica o compost regularmente, mantener el suelo cubierto con plantas, utilizar el sistema de cultivo en estratos, practicar agricultura orgánica, practicar pastoreo por rotación, rotar cultivos, el, impactación impactación de ocupación. Uso del suelo. Si bien históricamente se han dado al suelo la función agrícola, lo cierto es que realmente cumple diversas funciones. En la actualidad se encuentran claramente definidos los diversos usos del recurso del suelo, considerados como aquellas capacidades que tienen los suelos relacionadas con la agricultura, el ambiente, la protección a la naturaleza y la arquitectura del paisaje. En detalle son producción de biomasa y alimentos, ciclado de nutrientes, regulación hídrica, y almacenamiento filtrado y transformación, hábitat biológico, reserva genética, fuente de materias primas, patrimonio físico y cultural. Y plataforma de estructuras antrópicas, edificaciones y vías. El recurso suelo presenta gran importancia para el ciclado de los nutrientes, la regulación hídrica y como filtro de contaminantes, factores que han conducido a que en los últimos años del suelo se reconozca como un factor clave para la producción de cultivos. La purificación de agua y la atmósfera. Sin embargo, el uso y el abuso del suelo pueden alterar sus características y afectar a su productividad. El suelo se puede degradar como pierde su fertilidad debido sobre todo a la erosión y a la contaminación. Este fenómeno puede ser consecuencia de la acción humana, aunque también hay factores naturales que no la provocan. Tipos de mecanismos de degradación. La degradación del suelo hace referencia a una pérdida de las cualidades físicas, químicas, biológicas y ecológicas de la tierra.
ya sea por las causas naturales o mano del hombre, la cual conlleva al suelo el agotamiento de los nutrientes y de la materia orgánica. En la erosión del suelo, la edificación, la desertificación y la contaminación. Tipos de degradación del suelo. Existen múltiples factores que generan degradación del suelo. Sin embargo, todas las causas de la degradación de los suelos se ajustan perfectamente en uno de los siguientes grupos: de degradación de tipo biológico, degradación de tipo químico, degradación de tipo ecológico y degradación de tipo físico. Mecanismo de degradación. La tala, la agricultura extensiva y el pastoreo contribuyen a la eliminación de la cubierta vegetal, cuyas raíces previenen de la erosión del suelo. El monocultivo sin rotación degrada el suelo por agotamiento de alguno de los nutrientes. Incendios sobre explotación de recursos hídricos en aquellas zonas donde la vegetación no está preparada para los ambientes secos. La falta de agua provoca la muerte de las especies vegetales del suelo, empobreciéndolo. La salinización que se da especialmente en las zonas de costa ocurre cuando sobreexplotan aguas dulces sobre subterráneas cerca al mar. La contaminación es donde se introduce algún elemento externo, el ecosistema, que además resulta perjudicial para el equilibrio ecológico. Las sequías pues los suelos necesitan una cierta proporción de agua para poder seguir albergando vida. Degradación física. La degradación física del suelo es el cambio de la estructura del suelo que está asociada principalmente con la pérdida de la capacidad de sustrato para observar y almacenar el agua. De lo que ocurre cuando el suelo se compacta el tránsito de vehículos o animales. Su superficie se endurece en constatamiento o se recubre urbanización. Algunos de los factores se pueden causar de degradación física del suelo son la contaminación, compactación. El tránsito de animales o vehículos pueden compactar el suelo, lo que produce su porosidad y infiltración del agua. Endurecimiento de la superficie. El suelo puede endurecerse, lo que se conoce como encostamiento. Recubrimiento. El suelo puede recubrirse, por ejemplo, con la urbanización, exceso o dófil de agua. La degradación del suelo por una causa física provoca la pérdida y agotamiento de la capa fértil del suelo debido a los eventos como las inundaciones, corrientes superficiales, corrimientos de tierras, vientos, tormentas, labranzas intensas o el suelo de máquina pesada. La degradación física del suelo a lo largo plazo perjudica la fertilidad, composición y estructura del suelo. Otros procesos de degradación física son erosión por agua y viento, acidificación, salinización, pérdida de materia orgánica y contaminación. Y por último, el proceso de degradación física y cultivos. La degradación física se manifiesta en procesos de compactación y erosión. Una forma de degradación física se refiere fundamentalmente a la pérdida de la capacidad del suelo para absorber y almacenar agua a través de la contaminación. Endurecimiento, que en muchos casos es generada por máquinas agrícolas pesadas o el recubrimiento urbano. En este sentido, se puede tomar ciertas medidas con respecto al manejo de cultivos para cuidar los suelos o revestir efecto de la degradación física, explicando diversas prácticas como reducir labranza intensiva, las prácticas de labranza conservacionistas como la siembra directa o
la labranza reducida. Ayudan a mejorar la estructura del suelo y a la retener de la humedad. Utilizar siempre sistemas de riego por goteo. Este tipo de riego coloca el agua directamente al lado de las raíces. Aplicar residuos ricos como materia orgánica. Se puede utilizar lodos, compost, depuradora y residuos verdes. Construir terrazas y barreras. Estas estructuras ayudan a reducir la pérdida del suelo y a mejorar su estabilidad. Proteger las áreas sensibles. Se pueden implementar prácticas de conservación de suelos como la siembra de curvas de nivel. Monitorear y evaluar el suelo. Se pueden realizar un monitoreo regular del suelo para identificar los problemas de degradación y tomar medidas preventivas. Fomentar la diversidad de cultivos. Se pueden cultivar la variedad de cultivos. Utilizar abonos verdes. Se pueden utilizar abonos verdes y rotaciones. Utilizar enmiendas minerales naturales. Se pueden utilizar enmiendas minerales como las harinas de roca. Realizar reforestación. Se pueden realizar reforestación, pastos permanentes, aesamiento, cultivos no esquimantes. Muchas gracias. Buenas noches, soy Gustavo Adolfo Reyes, soy estudiante del programa de agronomía de SEAD Palmira. Voy a hablarles sobre la importancia y calidad del suelo. El suelo es un sistema vivo, esencial para la vida en la tierra. Su calidad está determinada por factores naturales y humanos. Influye directamente en la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y la regulación del clima. La degradación del suelo, que es causada por prácticas insostenibles como las actuales, amenaza seriamente la continuidad de estos sistemas o servicios ecosistémicos. Al hablar del impacto por sobreexplotación, puedo mencionarles que la degradación del suelo causada por las actividades humanas como la agricultura intensiva y la deforestación provoca la pérdida de su fertilidad y capacidad para sustentar la vida. Para evaluar este problema se utilizan indicadores específicos y para revertirlo es necesario implementar prácticas sostenibles como la rotación de cultivos y el uso de fertilizantes orgánicos. Respecto a la degradación biológica del suelo, podemos hablar del término microbioma del suelo, que es una comunidad compleja de microorganismos que desempeñan un papel crucial en la salud del suelo. Estos microbios descomponen la materia orgánica, reciclan nutrientes y favorecen el crecimiento de las plantas. Sin embargo, algunos pueden causar enfermedades o degradar la calidad del suelo. En resumen, el microbioma del suelo es un factor clave para mantener ecosistemas saludables y productivos en el tiempo. Otro aspecto importante son los indicadores de la degradación biológica. Los indicadores biológicos son herramientas esenciales para evaluar la salud de los suelos. Al analizar esta actividad de estos microorganismos, nos permiten detectar cambios, evaluar funciones ecológicas y tomar decisiones informadas para un manejo sostenible de los suelos. Estos indicadores incluyen la biomasa, la actividad enzimática, la biodiversidad de las especies y la abundancia de los grupos funcionales específicos. Sin embargo, su reinterpretación requiere conocimientos especializados y un enfoque multidisciplinario. En resumen, los indicadores biológicos son fundamentales para comprender la complejidad de los ecosistemas del suelo y promover prácticas agrícolas sostenibles a futuro. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Orlando González Rendón, pertenezco al programa de agronomía de la sede Palmira. Les voy a hablar de los usos de los suelos. El uso del suelo es el principal recurso para la sobrevivencia de los ecosistemas del planeta Tierra. Producción de biomasa, alimento, fibra y energía. Reactor que filtra, regula y transforma la materia que le llega, protegiéndolo de la contaminación ambiental, las aguas,
la cadena alimentaria y el ser humano. Tipos y mecanismos de degradación. Proceso mediante el cual se genera una alteración en la estructura de los componentes o materiales que componen el suelo. El desplazamiento de los materiales que constituyen el suelo, el deterioro interno del suelo. En la física se presenta la compactación del suelo. Desertificación. La desertificación es el resultado acumulado de un contexto climático difícil y de la utilización inapropiada de la tierra. La degradación ecológica viene dada por los procesos que con el propósito de generar procesos de producción agropecuaria y que alteran de forma directa los ecosistemas y sus funciones en por de la protección del suelo. Desertificación ecológica y socioeconómica. La desertificación económica está comprendida como la pérdida de sistemas naturales. De igual forma, las acciones climáticas y antropogénicas generan desertización, lo que hace que haya menos recursos disponibles para la producción de alimentos, disponibilidad de agua potable, producción y poca disponibilidad de agua potable. Muchas gracias.